Evangelio de hoy. Sábado 27 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículo 43 al 45. Y todos se admiraban de las cosas que hacía. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Pongan atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no comprendían esta palabra. Su sentido les estaba oculto. De manera que no podían entenderla. Y temían hacerle preguntas sobre este asunto. Este pasaje refleja la dificultad de los discípulos para entender el camino de sufrimiento y sacrificio que Jesús debía recorrer. A pesar de las numerosas señales y enseñanzas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El misterio de la pasión. El Evangelio de Lucas nos introduce a un momento crucial en el ministerio de Jesús. Un punto de inflexión en el camino hacia la cruz. Este pasaje encierra tanto una revelación profunda sobre el carácter divino de Cristo como una enseñanza clara sobre la falta de comprensión de sus discípulos respecto a su misión redentora. A través de estas líneas, se nos invita a reflexionar sobre las dificultades que tenemos los seres humanos para aceptar y entender los planes divinos, así como sobre el misterio de la pasión de Cristo y la revelación gradual del mismo. El asombro de la multitud. Todos se asombraban de las maravillas que hacía, pero él, viendo la admiración de todos, dijo. El versículo inicia con una mención del asombro generalizado de la multitud ante las maravillas que Jesús estaba realizando. En este contexto, el pueblo experimentaba una profunda admiración por los milagros y señales que Jesús realizaba. Las curaciones, los exorcismos, las enseñanzas llenas de sabiduría y autoridad eran suficientes para que se generara un gran entusiasmo y una expectativa creciente sobre la figura de Jesús. Es importante subrayar que la multitud estaba cautivada por los efectos tangibles y visibles de la obra de Jesús, pero no necesariamente comprendía el significado profundo de esos actos. El asombro, en este sentido, refleja una reacción superficial, una admiración que se queda en lo exterior y no penetra en lo interior, en lo profundo del corazón y la mente. Esto se puede comparar con las experiencias cotidianas en nuestras vidas. Muchas veces nos asombramos de las maravillas de la vida, ya sea a través de la belleza de la naturaleza, el talento humano o incluso eventos extraordinarios. Pero rara vez nos detenemos a preguntar por el propósito de esos actos. Nos quedamos en la admiración, sin buscar la verdadera razón de la maravilla. Jesús, al ver esta reacción, decide llevar la conversación a un plano más profundo. La revelación gradual de Jesús. La verdad es que está llegando el tiempo en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. A pesar de las maravillas y milagros que cautivan a la multitud, Jesús sabe que el momento de la revelación más profunda está por llegar. Lo que nos dice en esta frase es crucial. La frase "el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres" está cargada de significado, ya que hace referencia al misterio de la pasión, la muerte y la resurrección, que es el núcleo de la misión de Jesús en el mundo. Jesús no solamente predice su sufrimiento y muerte, sino que lo hace de manera indirecta.
sin revelar todavía toda la magnitud del evento. El término Hijo del Hombre tiene una profunda resonancia en la tradición bíblica. En el Antiguo Testamento, este título se relaciona con la figura mesiánica, que vendría a establecer el reino de Dios de manera definitiva. Sin embargo, Jesús no habla de un Mesías glorioso que vencerá a los enemigos del pueblo, sino de un Mesías que será entregado, que será arrestado, condenado y crucificado. Este es un giro radical. Un contraste doloroso con las expectativas populares que rodeaban al Mesías. Los seguidores de Jesús y la gente en general esperaban un líder que los liberara del yugo romano. Pero lo que Jesús les ofrece es algo muy diferente. La liberación del pecado y la muerte a través de su sacrificio. Jesús habla de su entrega de forma implícita, sin abundar en detalles. ¿Por qué lo hace así? Porque sabe que, incluso si lo dijera con todas las palabras, los discípulos no podrían entenderlo aún. La revelación de la pasión es un proceso gradual. Y Jesús no puede apurarlo, ya que sería contraproducente. De igual manera, nosotros muchas veces necesitamos tiempo para entender los planes divinos. No se nos revela toda la verdad de golpe, sino que es necesario un proceso de maduración espiritual y emocional que nos permita aceptar y comprender lo que Dios tiene preparado para nosotros. La incomprensión de los discípulos. El mensaje les quedó velado, y no comprendieron lo que les decía, pues su sentido les estaba oculto, y no entendían lo que se les decía. A continuación, el evangelista nos revela un punto doloroso pero esencial. Los discípulos no comprendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Este pasaje destaca la ignorancia y la confusión de los apóstoles. A pesar de que habían estado con Jesús durante un largo tiempo, viendo sus milagros y escuchando sus enseñanzas, aún no lograban entender el sentido profundo de lo que Jesús quería transmitirles. El texto dice que su sentido les estaba oculto, lo que indica que había una barrera entre la mente humana limitada y la verdad divina. Es fascinante cómo esta falta de comprensión refleja la realidad de nuestra vida espiritual. A menudo nos enfrentamos a situaciones en las que las enseñanzas de Jesús y la voluntad de Dios parecen incomprensibles. A veces, la fe parece un misterio que no podemos desentrañar. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué ciertas situaciones parecen contradecir lo que creemos que es justo o correcto? Jesús nos recuerda, a través de los discípulos, que el misterio de la fe es profundo y, en muchos casos, solo se puede entender con el paso del tiempo, cuando la experiencia y la gracia nos permiten comprender lo que una vez nos parecía incomprensible. Además, este pasaje refleja un tema recurrente en los evangelios: la dificultad de los discípulos para aceptar la idea de un Mesías sufriente. El concepto de un Salvador que sufre y muere era completamente ajeno a sus expectativas. Como seres humanos, nos cuesta aceptar el sufrimiento como parte de un plan divino. Queremos un Dios que intervenga para resolver nuestras dificultades de inmediato, que elimine el sufrimiento. Pero Jesús revela que el sufrimiento no es una derrota,
sino una parte esencial de la obra redentora. La necesidad de una fe madura. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la madurez de nuestra fe. ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿Es una fe que se queda en lo superficial, en los milagros y las señales? ¿O es una fe capaz de abrazar el misterio de la cruz, el sufrimiento y la entrega total? Jesús les habla a sus discípulos sobre su futura entrega, pero no les da todas las respuestas, porque es necesario que cada uno de ellos pase por un proceso de crecimiento y maduración espiritual. Solo cuando el Espíritu Santo venga en Pentecostés podrán entender verdaderamente el significado de la cruz. En nuestra vida cristiana, es esencial que busquemos una fe madura, que no se limite a la admiración superficial de las obras de Dios, sino que se sumerja en el misterio de su voluntad. La fe no es solo entender intelectualmente los dogmas de la Iglesia, sino ser capaces de vivirlos de manera auténtica, especialmente cuando la vida nos presenta momentos de sufrimiento y oscuridad. La pasión, el corazón del cristianismo. Finalmente, este pasaje nos orienta hacia el centro del cristianismo. La pasión de Cristo. El sufrimiento y la muerte de Jesús no son eventos trágicos sin sentido, sino que son el cumplimiento del plan de salvación de Dios. A través de la cruz, el Hijo de Dios se entrega por amor a la humanidad, tomando sobre sí el pecado y la muerte para que nosotros podamos tener vida en Él. A lo largo de los siglos, los cristianos han reflexionado profundamente sobre el significado de la cruz. El sufrimiento de Jesús no solo es el sufrimiento de un hombre, sino el sufrimiento de Dios mismo. A través de este sacrificio, se nos invita a entrar en una relación más profunda con Él, a vivir nuestra fe no solo en momentos de gloria, sino también en los momentos de oscuridad y dolor. La pasión y la confusión humana. En los versículos que estamos analizando, se muestra la realidad de la confusión humana frente al misterio divino. Los discípulos de Jesús, como todo ser humano, tenían una idea preconcebida sobre el Mesías. Su visión era completamente diferente a la de Jesús. Ellos esperaban un Salvador que liberaría al pueblo de la opresión política, que lo conduciría a una victoria militar. Sin embargo, Jesús hablaba de una liberación diferente, una que era más profunda, más espiritual, y que no podía ser comprendida con los parámetros del mundo. Hoy, nos encontramos en una situación similar. A veces, la voluntad de Dios no se ajusta a nuestras expectativas. En la vida cotidiana, nos gustaría que Dios nos diera respuestas claras y rápidas a nuestras oraciones, que resolviera nuestros problemas de manera inmediata. Pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe que lo que necesitamos no es una solución superficial, sino una transformación profunda de nuestros corazones. Jesús, al hablar de su muerte y su sacrificio, no estaba buscando desilusionar a los discípulos, sino prepararlos para lo que vendría. Les estaba revelando el camino real de la salvación, que no es a través de la gloria humana, sino a través de la entrega total, del amor sacrificado. Esto nos invita a preguntarnos: ¿qué tan preparados estamos para recibir una revelación de Dios
que no coincida con nuestras expectativas. Estamos dispuestos a aceptar que la voluntad divina puede no ser siempre lo que imaginamos, pero siempre es lo mejor para nuestra salvación. La fe, un camino de confianza y espera. Es clave entender que la fe cristiana no consiste solo en aceptar la existencia de Dios o creer en las doctrinas de la Iglesia, sino en un acto profundo de confianza, en la certeza de que Dios está guiando nuestras vidas, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. En este sentido, la fe es un acto de confianza en la bondad divina, incluso cuando el sufrimiento y la oscuridad parecen dominar nuestras vidas. Los discípulos no pudieron entender las palabras de Jesús en ese momento porque aún no tenían la madurez espiritual para comprender el verdadero significado de su sacrificio. La revelación de la cruz. El acto más grande de amor que ha existido. Solo se comprendería plenamente después de la resurrección. Cuando los discípulos comenzaran a ver todo lo que había sucedido con una nueva luz. Es en la espera, en el proceso, donde se afianza la fe. Dios no siempre responde a nuestras preguntas de inmediato. A veces nos pide paciencia. Y lo hace para que podamos crecer en la confianza y la comprensión de su obra redentora. Este proceso de maduración de la fe es algo que debemos aprender a vivir. Cuando nos encontramos ante situaciones de sufrimiento o dolor, es importante recordar que nuestra fe se afianza no solo en los momentos de gloria, sino también en los momentos de oscuridad. Como cristianos, estamos llamados a confiar en que incluso cuando no comprendemos lo que está sucediendo, Dios está con nosotros, guiándonos y transformándonos. La entrega total, el camino de Cristo. La clave del mensaje de Jesús en este pasaje es la entrega. Él anuncia su propia entrega como el camino de salvación. A través de su sacrificio en la cruz, Cristo nos muestra que el amor verdadero no es un amor superficial o condicional, sino un amor radical y absoluto. Un amor que no tiene miedo de la cruz, del sufrimiento, ni de la muerte. Esta entrega no es una tragedia sin sentido, sino una victoria sobre el pecado y la muerte. Cristo se entrega por amor. Y esa es la mayor lección que los discípulos y nosotros debemos aprender. Este llamado a la entrega total no es solo un llamado a Jesús, sino a todos sus seguidores. Vivir el Evangelio es vivir una vida de entrega. Cada cristiano está llamado a dar de sí mismo, a morir a su egoísmo, a abrazar la cruz en su vida cotidiana. Esto no significa necesariamente que tengamos que sufrir físicamente, pero sí implica una entrega en el sentido más profundo. Entregar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras prioridades, nuestras vidas a Dios y al prójimo. En este sentido, la pasión de Cristo se convierte en el paradigma de lo que significa ser discípulo. El cristiano es llamado a vivir de acuerdo con el ejemplo de Cristo. Una vida que no busca la gloria propia, sino la gloria de Dios. Una vida que no busca la comodidad, sino la misión. Y esa misión es la de entregarse por los demás, como Cristo se entregó por nosotros. La resurrección, clave para comprender la cruz. Aunque este pasaje se centra en la muerte de Jesús,
Es crucial recordar que no se puede entender la cruz sin la resurrección. En el momento en que Jesús les habla a sus discípulos sobre su entrega, está sembrando la semilla de un misterio mucho mayor. Los discípulos no podían comprenderlo. Pero todo lo que sucedería después de la crucifixión les permitiría entenderlo. La resurrección es la clave para dar sentido a todo el sufrimiento de Cristo. Porque a través de ella se revela que la muerte no tiene la última palabra, sino que el amor de Dios vence incluso la muerte. Es importante subrayar que la resurrección no solo implica la vida después de la muerte, sino que también se trata de una transformación profunda de nuestras vidas aquí y ahora. La cruz y la resurrección nos invitan a vivir con esperanza, no solo mirando hacia el futuro, sino también a encontrar en el sufrimiento una oportunidad para experimentar la acción redentora de Dios. A través del sacrificio de Cristo, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser transformado, de morir a nuestro pecado y resucitar a una vida nueva. El propósito de la cruz en nuestra vida. Lo que nos enseña este pasaje es que, aunque la cruz puede ser un símbolo de sufrimiento y dolor, en el contexto cristiano es también un símbolo de victoria y salvación. Jesús no simplemente muere por morir. Él muere para redimirnos, para liberarnos del poder del pecado y de la muerte. La cruz, entonces, no es solo un acontecimiento histórico, sino una realidad espiritual que afecta profundamente nuestras vidas. Como cristianos, estamos llamados a no solo aceptar el sacrificio de Cristo, sino a tomar nuestra propia cruz y seguirle. Esto implica que, en nuestra vida diaria, debemos estar dispuestos a enfrentar el sufrimiento con la misma actitud de entrega que Jesús mostró. En lugar de huir del dolor, podemos encontrar en él una oportunidad para unirnos más estrechamente a Cristo y participar en su obra redentora. La cruz se convierte entonces en una herramienta de transformación, no solo de sufrimiento. La cruz como puerta a la vida nueva. La cruz, aunque en primer lugar pueda parecer un símbolo de derrota, es en realidad la puerta a la vida nueva. Es el momento en que Jesús no solo nos muestra el amor de Dios, sino que también nos invita a participar en ese amor. La muerte de Cristo no fue solo para Él, sino que fue para todos nosotros, como una ofrenda expiatoria que nos redime del pecado. A través de la cruz, somos llamados a entrar en una vida transformada, donde ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó y se entregó por nosotros. En nuestra vida cotidiana, ser discípulo de Jesús significa que cada uno de nosotros está llamado a ser transformado por la cruz. No basta con admirar a Jesús o celebrar su sacrificio como un acto pasado, sino que debemos permitir que esa entrega radical de amor transforme nuestra forma de vivir, de amar y de relacionarnos con los demás. Cada uno de nosotros está invitado a morir a lo egoísta, a lo superficial y a lo que nos separa de Dios, para vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Amor, perdón, generosidad y servicio. El misterio del sufrimiento humano. El sufrimiento es algo que todos experimentamos en la vida, y a menudo resulta difícil comprender su propósito. Jesús, al anunciar su muerte, no solo nos revela el sentido de su sacrificio, sino que nos ayuda a comprender
El sufrimiento humano en su contexto redentor. La cruz nos muestra que, aunque el sufrimiento no es algo deseable, puede convertirse en una vía para la salvación si lo unimos a la cruz de Cristo. Al sufrir, no estamos solos. Jesús mismo sufrió, y al hacerlo, redimió el sufrimiento humano. Por lo tanto, el sufrimiento cristiano no es inútil, ni es un sufrimiento que debe ser negado o evitado a toda costa. En el camino del discípulo, el sufrimiento se transforma, se ilumina desde el amor de Cristo. Al igual que Jesús, cada uno de nosotros está llamado a abrazar nuestras propias cruces con fe y esperanza, sabiendo que no estamos perdiendo nada al hacerlo, sino que estamos participando en la obra de redención que Dios está realizando en el mundo. La fe en la pasión, un llamado a la esperanza. Un aspecto central del Evangelio es que, al hablar de su pasión, Jesús también está sembrando la semilla de la esperanza. Su muerte en la cruz no es el fin de la historia, sino el comienzo de algo mucho mayor. La resurrección, que vendrá después de la cruz, es el fundamento de nuestra esperanza cristiana. La muerte ha sido vencida. El pecado ha sido derrotado. Y la vida eterna se ha abierto a todos los que creen en Él. Este es el mensaje central que los discípulos, en su confusión, aún no podían comprender completamente. Pero para nosotros, que vivimos después de la resurrección, la cruz tiene un significado claro, es el camino a la victoria, a la plenitud, a la vida eterna. En medio de los desafíos de la vida. Este es un mensaje fundamental que nos invita a mantener la esperanza viva, a no rendirnos cuando las dificultades se presentan, y a recordar que la cruz siempre está acompañada de la promesa de la resurrección. El llamado a la conversión profunda. La pasión de Cristo y su enseñanza sobre la cruz nos invita también a una conversión profunda. No solo una conversión externa, que se limita a cambiar nuestras acciones, sino una conversión interior, que transforme lo más profundo de nuestro ser. Este es el verdadero llamado del Evangelio. Dejar que Cristo sea el centro de nuestra vida. Que su sacrificio nos impulse a una transformación radical de nuestros deseos, pensamientos y actitudes. Cuando Jesús habla de su entrega y su pasión, nos está invitando a abrazar esa misma entrega, a caminar tras Él no solo en los momentos de gloria, sino también en los de sufrimiento. La conversión cristiana no es un evento aislado, sino un proceso continuo en el que cada día somos llamados a morir a nuestro ego y a nuestras comodidades, para vivir una vida de servicio a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana, no todo se acaba en la cruz. La cruz es central en la fe cristiana. No es el fin de la historia. Jesús nos invita a mirar más allá de la muerte, a comprender que lo que sucedió en la cruz es solo un capítulo de la historia de salvación que culmina en la resurrección. Esta es la verdadera fuente de nuestra esperanza. La certeza de que, a pesar de las pruebas y las dificultades de la vida, siempre hay una promesa de vida nueva. Una promesa de que el amor de Dios vencerá la muerte. El cristiano es una persona que vive con esta esperanza activa, que no se deja desanimar por las adversidades de la vida, sino que confía en que, en la lucha diaria,
Se encuentra ya en el camino hacia la resurrección espiritual, hacia la plenitud de vida que Cristo ha prometido. La cruz no es un final, sino el camino que nos lleva a la vida eterna. La suficiencia de la gracia de Dios. Una de las enseñanzas más profundas de la cruz es que en ella encontramos la suficiencia de la gracia de Dios. La cruz revela que, por nuestras propias fuerzas, nunca podríamos alcanzar la salvación. Pero que Dios, en su amor infinito, ha hecho posible lo que nosotros no podíamos hacer. Vencer el pecado, la muerte y el sufrimiento. En Cristo, Dios se ha entregado completamente. No para que nosotros hagamos algo para ganar su amor, sino para que podamos recibir gracia sin merecerla, gratuitamente. Esta gracia, que se derrama abundantemente sobre cada uno de nosotros, es la que nos permite abrazar nuestras propias cruces. No estamos solos en el sufrimiento. Dios está con nosotros, y a través de la cruz, Él nos da el poder para vivir en su amor, para perseverar en la fe, y para confiar en que todo lo que vivimos tiene un propósito en su plan divino. Esta es la esencia de la esperanza cristiana. Saber que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida nueva. Una vida que es participativa en su amor y sacrificio. El reto de aceptar la muerte y la resurrección. A lo largo de los Evangelios. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los discípulos es aceptar la inevitabilidad de la cruz. Este pasaje de Lucas resalta precisamente ese reto. Jesús les habla claramente sobre su sufrimiento, muerte y resurrección. Pero sus discípulos, inmersos en sus expectativas de un Mesías triunfante, no pueden comprender cómo eso puede encajar con la visión que tienen de él como el Salvador de Israel. La muerte, en su mente, es algo que no corresponde a un líder, mucho menos al Mesías. Hoy en día, nosotros, como seguidores de Cristo, también estamos llamados a enfrentar ese reto. Entender que la cruz no solo es un símbolo, sino una realidad vivida en nuestras propias vidas. La cruz no es solo un evento histórico que ocurrió hace 2000 años. Es un camino que Jesús invita a recorrer cada día. Aceptar la cruz es aceptar el sufrimiento, la incomodidad y la dificultad como parte integral del seguimiento a Cristo. Esto no significa que busquemos el sufrimiento, pero sí que estemos dispuestos a enfrentar las dificultades que el mundo nos impone, sin perder nuestra fe y esperanza en la resurrección. La resurrección de Jesús no tiene sentido sin la cruz. Y nosotros, como cristianos, debemos aprender a vivir esta paradoja de nuestra fe. Que en la muerte y el sufrimiento hay vida y esperanza. El cristiano no es quien evita el dolor, sino quien lo enfrenta con la confianza de que, a través de él, se llega a la vida nueva que Cristo ofrece. Al igual que los discípulos no comprendían completamente las palabras de Jesús, también nosotros a menudo luchamos con la idea de la cruz. Pero es en ella donde encontramos nuestra verdadera redención. El misterio de la cruz y el reino de Dios. Jesús, al anunciar su muerte de una manera tan clara y directa, no solo estaba prediciendo un evento histórico, sino que estaba revelando el misterio profundo del reino de Dios. La cruz, lejos de ser una derrota, es la manifestación del poder de Dios para vencer el pecado,
la muerte y el mal. En la cruz se revela la verdadera naturaleza del amor divino. Un amor dispuesto a sacrificarse por la salvación de los demás. Este es el camino del reino de Dios, que no se parece a los reinos de este mundo, donde el poder se ejerce sobre los demás, sino que en el reino de Dios, el verdadero poder se revela en el servicio, el sacrificio y la humildad. Este misterio de la cruz es algo que los discípulos aún no podían entender completamente. En el momento en que Jesús les habló de ello. Pero con el tiempo, especialmente después de la resurrección, todo lo que Jesús les había dicho tomaría un sentido profundo. El sufrimiento de Jesús no es solo un hecho aislado, sino el cumplimiento de la promesa de que, a través del sacrificio, el pecado sería vencido, y la humanidad tendría la oportunidad de experimentar la reconciliación con Dios. La cruz es, por tanto, un lugar de paradojas. En ella se encuentra la más grande de las derrotas y, al mismo tiempo, la victoria más grande. El reino de Dios no es un lugar físico ni un sistema político, sino una realidad espiritual, que comienza en el corazón de aquellos que aceptan el camino del sufrimiento y del sacrificio, tal como lo hizo Jesús. Por eso, seguir a Jesús implica no solo experimentar su amor y poder, sino también aceptar el sacrificio necesario para participar plenamente de su reino. El silencio en la incomprensión. Es interesante que en este pasaje, Lucas nos dice que los discípulos no comprendían estas palabras. Les quedaban ocultas. A pesar de ser discípulos cercanos de Jesús, no podían comprender el significado profundo de lo que Él les estaba revelando. Este momento de incomprensión nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas en la fe. A menudo, Dios nos habla de maneras que no entendemos de inmediato. Y eso puede ser frustrante o desconcertante. Pero el hecho de que no entendamos no significa que Dios no esté obrando en nuestras vidas. El silencio de los discípulos ante las palabras de Jesús refleja nuestra propia incomprensión ante los misterios de Dios. A veces, la fe implica estar en silencio, sin las respuestas claras que esperamos. En estos momentos, se nos invita a confiar, a esperar y a ser pacientes, sabiendo que el entendimiento vendrá con el tiempo y con la gracia de Dios. No siempre podemos comprender el plan de Dios de manera inmediata, pero la fe nos llama a confiar en Él, incluso cuando no entendemos completamente. El hecho de que los discípulos no comprendieran todo no significa que estuvieran excluidos del plan de salvación, sino que eran parte de un proceso de crecimiento espiritual. Al igual que ellos, nosotros estamos en un proceso continuo de maduración en nuestra fe. Un proceso en el cual el silencio y la incomprensión pueden ser etapas necesarias para una comprensión más profunda de la verdad de Dios. El desafío de la fe, no solo ver, sino creer. Este pasaje también nos confronta con un desafío fundamental. La fe no se basa solo en lo que vemos o entendemos, sino en lo que elegimos creer. Los discípulos, aunque testigos de tantos milagros y prodigios, no podían ver el plan completo de Dios en su mente humana limitada. Sin embargo, se les pide que
A pesar de la incomprensión, sigan adelante con fe. La verdadera fe es la que cree en lo que no se ve. Y sigue el camino de Jesús. Incluso cuando ese camino no parece tener sentido a primera vista. De manera similar, nosotros estamos llamados a vivir una fe que no depende de entender todo lo que ocurre a nuestro alrededor, en lugar de depender solo de nuestros propios razonamientos y expectativas. Se nos invita a confiar en la sabiduría infinita de Dios, que conoce el futuro y tiene un propósito eterno en cada momento de nuestras vidas. La fe cristiana es, en última instancia, una fe en la revelación de Dios en Jesús. Y esa revelación se despliega no solo a través de lo que vemos, sino también a través de lo que no vemos, es decir, a través de lo que se nos ha prometido. La preparación para el sacrificio. A medida que Jesús sigue instruyendo a sus discípulos sobre su muerte inminente, Él está preparándolos no solo para el sufrimiento personal que Él experimentará, sino también para el sacrificio que ellos mismos tendrán que hacer al seguirlo. La cruz es el lugar del sacrificio, pero es también el lugar donde se encuentra la verdadera vida. Jesús les habla de la cruz porque sabe que, para ser verdaderos discípulos, ellos también deberán estar dispuestos a tomar su cruz y seguirle. Este pasaje nos invita a mirar nuestras propias vidas y a cuestionarnos, ¿estamos dispuestos a seguir a Jesús en el camino del sacrificio? ¿Podemos aceptar la cruz en nuestra propia vida? Jesús no promete un camino fácil, sino un camino lleno de dificultades, pero también de bendiciones y promesas. Seguir a Jesús implica, en última instancia, ser parte de su misión de salvación. Una misión que no se puede cumplir sin pasar por la cruz. Y aunque este sacrificio puede parecer difícil o incomprensible en el momento, la promesa de la resurrección no hace valer la pena. La cruz como camino de transformación. El camino de la cruz, al cual Jesús llama a sus discípulos, no es un mero sufrimiento físico o emocional, sino una vía de transformación interior. La cruz no solo es un símbolo de sacrificio, sino también de purificación y de renovación espiritual. En este sentido, el sufrimiento de Jesús y el que experimentan sus seguidores no son castigos, sino momentos de formación espiritual. La cruz es el lugar donde nuestras debilidades y limitaciones humanas son enfrentadas, pero también donde la gracia divina nos sostiene y nos renueva. Cuando Jesús habla del sufrimiento y la muerte inminente, no está solo describiendo un evento futuro, sino invitando a sus discípulos a comprender que la cruz será el medio a través del cual serán transformados. Así, el sacrificio de Jesús es tanto un acto de salvación como de enseñanza para todos los que lo siguen. La cruz invita a una profunda conversión del corazón, un desprendimiento de los deseos egoístas y una entrega generosa al servicio de los demás. A lo largo de la vida cristiana, a menudo nos enfrentamos a momentos de cruz, en los que debemos morir a nuestros propios deseos para vivir plenamente para Dios y para los demás. Estos momentos de sacrificio no son fáciles, pero son los que nos permiten reflejar más plenamente la imagen de Cristo en nuestra vida. Por tanto, la cruz se convierte en el camino por el cual Dios nos moldea
Nos purifica. Y nos prepara para una gloria que no es de este mundo. El llamado a aceptar la voluntad de Dios. La cruz. Como camino hacia la resurrección. También nos invita a aceptar la voluntad de Dios. Incluso cuando esta voluntad no se ajusta a nuestras propias expectativas. La tendencia humana es resistirse al sufrimiento. Y buscar caminos más fáciles. Y placenteros. Sin embargo, Jesús nos enseña que la verdadera vida se encuentra en la rendición a la voluntad de Dios. En abrazar lo que Él nos pide. Incluso cuando no entendemos el propósito. Detrás de cada evento o dificultad. Aceptar la voluntad de Dios no es simplemente resignarse a lo que sucede, sino reconocer que Dios, en su infinita sabiduría y amor, permite ciertas pruebas para nuestro bien y para el cumplimiento de su propósito en nuestra vida. Jesús, al enfrentarse a la cruz, no se resistió al sufrimiento, sino que se sometió completamente al plan del Padre, confiando en que a través de ese sacrificio se alcanzaría la salvación para la humanidad. De la misma manera, nosotros, como discípulos de Cristo, estamos llamados a aceptar la voluntad de Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas. Esto no significa que siempre comprendamos lo que está sucediendo, sino que confiamos en que el plan divino es perfecto. Aunque nuestras mentes limitadas no puedan ver el cuadro completo. La verdadera paz se encuentra en la entrega confiada y plena a la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. El misterio de la resurrección. Aunque el énfasis en este pasaje es el sufrimiento y la muerte de Jesús, es imposible hablar de la cruz sin aludir al misterio de la resurrección que la sigue. La cruz no es el final, sino el medio a través del cual se abre el camino hacia la vida nueva. La muerte de Jesús, aunque desgarradora, no tiene la última palabra. Es a través de su muerte que la vida eterna es posible para todos nosotros. Jesús está preparando a sus discípulos para ese misterio, invitándolos a aceptar la cruz, porque sólo a través de ella pueden entender y participar plenamente en la gloria de la resurrección. La resurrección de Cristo es el evento central de la fe cristiana, porque revela que el poder de Dios es más grande que el poder de la muerte. En la cruz, Jesús no solo muere por nuestros pecados, sino que también muestra el poder transformador del amor de Dios. A través de su sacrificio, Dios abre un camino hacia la reconciliación y la vida eterna, donde la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Esta es la promesa que los discípulos y nosotros hoy debemos aprender a abrazar y a vivir. Aunque los discípulos no podían comprender completamente la resurrección en el momento de este pasaje, la promesa de la vida eterna es una verdad que da sentido al sufrimiento y a la muerte. La resurrección transforma nuestro entendimiento del dolor y de la pérdida, porque sabemos que, en última instancia, Cristo ha vencido la muerte y nos ofrece una vida que no tiene fin. La fe y la confianza en el plan de Dios. El misterio de la cruz también pone a prueba nuestra fe y nuestra confianza en el plan de Dios. Mientras Jesús anticipa su muerte, invita a sus discípulos a no mirar solo el sufrimiento, sino a ver la grandeza del propósito que se esconde detrás de ese sufrimiento.
Este es un principio fundamental de la vida cristiana. La fe no solo se ejerce en tiempos de tranquilidad, sino especialmente en momentos de crisis y sufrimiento. La confianza en Dios, especialmente cuando las cosas no van como esperábamos, es una señal de madurez espiritual. La vida cristiana no está exenta de pruebas, pero la fe nos sostiene en medio de ellas, sabiendo que Dios tiene el control y que su propósito se cumplirá. Jesús, al enseñar a sus discípulos acerca de la cruz, les está enseñando a vivir con una fe inquebrantable. Una fe que se mantiene firme incluso en los momentos de oscuridad. Hoy, nosotros también estamos llamados a vivir esta fe en medio de los desafíos de la vida. Aunque las circunstancias a menudo nos resulten incomprensibles, debemos recordar que nada se escapa del control divino y que, al final, Dios está trabajando en nuestras vidas, para nuestro bien y para su gloria. La verdadera fe no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza profunda en el amor y la sabiduría de Dios. El testimonio de los discípulos. Los discípulos, en el momento de la pasión, no comprendieron completamente lo que significaba el sacrificio de Jesús. Sin embargo, después de la resurrección, fueron testigos de cómo esa muerte había transformado el mundo y había dado lugar al nacimiento de una nueva creación. Los discípulos, que en un principio no entendían, fueron los primeros en experimentar la transformación que vino con la resurrección, y se convirtieron en testigos valientes del mensaje de salvación. Este testimonio de los discípulos es importante para nosotros hoy. Ellos no solo vivieron el sufrimiento de Cristo, sino que también vivieron la resurrección del alma. Nosotros, como sus seguidores, estamos llamados a ser testigos de la esperanza, a vivir con la certeza de que el sacrificio de Cristo ha cambiado nuestra vida y que la fe en Él puede transformar el mundo. El significado de la entrega personal. La cruz también nos invita a una entrega personal. Si Jesús, siendo Dios, fue capaz de entregarse completamente por amor a nosotros, como sus discípulos, debemos estar dispuestos a entregarnos a Él y a los demás. Esta entrega personal no es fácil, y no siempre es comprendida por aquellos que nos rodean. Pero es el camino que Cristo nos señala. En la vida cristiana, el sacrificio personal es esencial. Cada día nos enfrentamos a la opción de vivir para nosotros mismos o vivir para los demás. Jesús nos ha mostrado que la verdadera vida se encuentra en la entrega, en el sacrificio por el prójimo, en la generosidad, en el perdón y en el servicio. Al seguir su ejemplo, somos llamados a vivir con un corazón dispuesto a dar, a ser generosos y a amar sin esperar nada a cambio. La paz de Cristo en la cruz. La cruz nos ofrece la paz. Aunque parezca paradójico, la paz que Cristo nos da no es una paz superficial, sino una paz profunda que viene del entendimiento de que todo lo que vivimos tiene un propósito eterno. En el sufrimiento de la cruz, Jesús no solo sufrió físicamente, sino que también ofreció la paz que solo Él puede dar. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que estamos en las manos de un Dios que nos ama profundamente. Cuando entendemos esto,
encontramos una paz que trasciende todo entendimiento. La paz de Cristo nos permite enfrentar los desafíos de la vida con serenidad, sabiendo que Él está con nosotros en el sufrimiento, que Él ha vencido la muerte, y que, al final, su victoria será nuestra victoria. Así, la cruz, lejos de ser un signo de derrota, se convierte en el signo de la paz definitiva que solo Cristo puede ofrecer. La cruz, transformación personal y colectiva. La cruz, como símbolo del sacrificio de Cristo, también debe ser vista como un camino de transformación no solo personal, sino también colectiva. La invitación a seguir a Jesús y tomar nuestra cruz no es solo un llamado a cambiar nuestra vida individual, sino también a ser agentes de cambio en el mundo. El sacrificio de Cristo tiene un propósito que trasciende el tiempo y el espacio, que nos llama a trabajar por la justicia, la paz y la reconciliación en el mundo. Cada uno de nosotros, al abrazar nuestra cruz, debe contribuir a la edificación del reino de Dios aquí en la tierra. Cuando Jesús habla de su pasión, nos recuerda que la salvación no es solo un acto privado, sino algo que afecta y transforma a toda la humanidad. Como discípulos, estamos llamados a vivir esa transformación de manera comunitaria, creando un mundo más justo, amoroso y compasivo. La cruz nos impulsa a involucrarnos en los problemas sociales, a defender a los más débiles y marginados, y a luchar contra todo lo que destruye la dignidad humana. La entrega personal, entonces, se convierte en una entrega colectiva que busca construir una sociedad que refleje el amor y la justicia de Dios. La cruz y la misión, llamados a ser testigos. El llamado de Jesús a seguirlo es también un llamado a ser testigos de la cruz en el mundo. La cruz no es solo un evento pasado. Es un acto que debe ser proclamado a las naciones, que debe ser vivido en la vida diaria de cada creyente. La misión cristiana es esencialmente un llamado a dar testimonio del amor redentor de Cristo. No solo con palabras, sino con obras concretas. Cada acto de amor y servicio que realizamos en el nombre de Cristo es una forma de vivir y proclamar la cruz. Cuando tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús, estamos llamados a ser su presencia en el mundo. No se trata solo de anunciar el Evangelio desde una perspectiva intelectual, sino de vivirlo de manera tangible, siendo reflejo del amor, la paz y la esperanza que la cruz nos da. Jesús nos muestra que el testimonio cristiano no se trata de una religión de poder, sino de una religión de servicio, sacrificio y amor. La verdadera misión es la que se entrega, la que pone a los demás en primer lugar, la que se arriesga por el bien común. La cruz como respuesta al egoísmo. El egoísmo es uno de los mayores obstáculos para vivir el mensaje cristiano. La cultura moderna, especialmente en sociedades consumistas, promueve la idea de vivir para uno mismo, de satisfacer los propios deseos y aspiraciones sin considerar a los demás. Sin embargo, la cruz de Cristo desafía directamente este enfoque, invitándonos a vivir una vida de entrega y sacrificio. Jesús, al ofrecer su vida por amor a la humanidad, nos muestra que el verdadero sentido de la vida no se encuentra en acumular, sino en dar. Seguir a Jesús y tomar nuestra cruz
Es una invitación a morir a nuestro egoísmo y a vivir para los demás. Al tomar la cruz, renunciamos a nuestras propias aspiraciones egoístas. Y nos abrimos a una vida más grande. Una vida donde el bien común y el servicio al prójimo son más importantes que la satisfacción personal. Este es el verdadero desafío del Evangelio. Vivir como Cristo vivió. No buscando lo propio, sino buscando siempre el bien de los demás. Incluso a costa de nuestra propia comodidad. La cruz, el signo de la esperanza eterna. El sufrimiento de la cruz, aunque doloroso, también se convierte en un signo de esperanza. La cruz nos recuerda que la vida cristiana no se mide por los momentos de éxito o gloria, sino por nuestra fidelidad a Dios. Incluso en los momentos de dificultad. La esperanza cristiana no es una esperanza basada en las circunstancias terrenales, sino en la promesa de la vida eterna. En Cristo, la muerte ha sido vencida. Y la esperanza de la resurrección es nuestra certeza. La cruz, en este sentido, se convierte en un puente entre nuestra vida terrenal y la vida eterna. Nos invita a mirar más allá de los problemas temporales y a poner nuestra confianza en lo eterno. En un mundo marcado por el sufrimiento, la injusticia y el dolor, la cruz nos recuerda que no todo está perdido. Que hay una vida que va más allá de la muerte. Y que nuestra esperanza se basa en el amor inquebrantable de Dios. Que nos ha dado su Hijo como un sacrificio por nuestra salvación. La cruz, un llamado a la unidad cristiana. La cruz también tiene un profundo significado. En cuanto a la unidad cristiana, a través de la cruz, Jesús nos une como miembros de un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo. Su sacrificio no solo trae reconciliación entre Dios y el hombre, sino también entre los hombres. En un mundo dividido por la enemistad, la cruz se erige como el signo de la unidad. Al abrazar la cruz, los cristianos estamos llamados a vivir en comunión, a superar las barreras que nos separan, y a trabajar juntos por el bien común. En la cruz, Jesús no solo reconcilió al ser humano con Dios, sino también a todos los seres humanos entre sí. La cruz nos invita a derribar los muros de división, ya sean de raza, clase social, nación o cualquier otra distinción. Al seguir a Cristo, estamos llamados a vivir una vida de unidad y fraternidad, donde el amor que fluye de la cruz nos impulse a ser agentes de reconciliación y paz en el mundo. La unidad cristiana es una señal del poder transformador de la cruz y de la presencia de Cristo entre nosotros. La cruz y el perdón. El perdón es otro aspecto fundamental de la cruz. Jesús, al morir en la cruz, perdonó a aquellos que lo crucificaron, demostrando que la verdadera fuerza del amor radica en la capacidad de perdonar. La cruz es el lugar donde se da el perdón más grande de la historia. El perdón de los pecados de toda la humanidad. Este perdón no es solo un acto de misericordia divina, sino también un modelo para los cristianos. El cristiano, al ser llamado a seguir a Cristo y tomar su cruz, también está llamado a vivir en actitud de perdón. El perdón no es fácil, especialmente cuando el dolor causado por otros es profundo. Pero la cruz nos muestra que el perdón es el camino de sanación. El camino que nos libera del rencor y la amargura. Al perdonar, seguimos el ejemplo de Cristo.
y participamos de su obra redentora. La cruz, entonces, no solo nos muestra cómo perdonar, sino que también nos otorga el poder de perdonar. La cruz como símbolo de victoria. Un aspecto que a menudo pasa desapercibido es que la cruz, aunque inicialmente parece un símbolo de derrota, en realidad es el mayor símbolo de victoria. A través de su muerte en la cruz, Jesús venció a las fuerzas del mal, al pecado y a la muerte. La cruz es el lugar donde se despoja a las potestades malignas de su poder, y donde el amor de Dios demuestra su triunfo sobre todo lo que destruye la vida. Así, la cruz no es solo un lugar de sufrimiento, sino un lugar de victoria, de triunfo sobre el mal. Este es un mensaje de esperanza para todos los cristianos. Aunque enfrentemos pruebas y persecuciones, sabemos que, en Cristo, ya hemos alcanzado la victoria. Al abrazar nuestra cruz y seguir a Jesús, participamos de esta victoria. Y somos llamados a vivir como vencedores. No como derrotados, confiando en que, en Cristo, la muerte ha sido vencida. La cruz, la presencia de Dios en el sufrimiento. Un aspecto clave de la cruz es que, en ella, encontramos la presencia de Dios en medio del sufrimiento. Jesús no se quedó distante de nuestro dolor, sino que lo asumió y lo vivió en su propia carne. La cruz nos muestra que Dios no es un ser lejano o indiferente a nuestro sufrimiento, sino que está profundamente comprometido con él. En el momento más oscuro de la historia humana, en la cruz, Dios estuvo presente, compartiendo nuestro sufrimiento. Esto nos da consuelo y esperanza. No estamos solos en nuestras pruebas. Dios está con nosotros en cada momento de sufrimiento. La cruz nos asegura que Dios comprende nuestro dolor y que, a través de la cruz, Él ha hecho posible nuestra salvación. La cruz nos invita a vivir con la certeza de que, aunque el sufrimiento sea parte de nuestra vida, nunca estaremos separados del amor de Dios. Dios está con nosotros, incluso en el sufrimiento, y nos ofrece su presencia para sanar nuestras heridas y darnos fuerza. La cruz, un llamado a la generosidad. La cruz nos invita a vivir una vida de generosidad. Jesús se entregó completamente, sin reservas, por amor a nosotros. Al seguirle, también somos llamados a vivir con generosidad. No solo en lo material, sino en todo lo que somos. La generosidad cristiana es una generosidad que no se mide por lo que damos, sino por la disposición de nuestro corazón. Dios no nos pide dar lo que no tenemos, sino dar lo que podemos con amor y sin egoísmo. La generosidad que brota de la cruz es aquella que no busca recompensa, que no espera nada a cambio, sino que se da por completo en servicio a los demás. Esta generosidad refleja el corazón de Dios, que nos dio su Hijo sin reservas. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir de acuerdo con este amor generoso, ofreciendo nuestra vida, nuestro tiempo y nuestros talentos en servicio a los demás. La cruz es, en última instancia, la invitación a vivir una vida de generosidad radical, que sigue el ejemplo de la entrega total de Cristo. La cruz, el camino de la humildad. Uno de los grandes valores que nos muestra la cruz es la humildad. Jesús, siendo Dios,
No eligió el camino de la gloria terrenal ni del poder, sino que abrazó el sufrimiento y la humillación. La cruz nos enseña que la verdadera grandeza no se encuentra en el reconocimiento o en los logros humanos, sino en la capacidad de servir y entregarse. Al humillarse en la cruz, Cristo nos muestra que el verdadero poder radica en el sacrificio y en la renuncia a nuestra propia voluntad en favor del plan divino. Para los discípulos, seguir a Jesús implica abrazar esta humildad. La cruz nos llama a vivir sin buscar protagonismo ni reconocimiento, a vivir en el servicio silencioso y fiel. La verdadera grandeza cristiana no está en las posiciones de honor, sino en la capacidad de servir a los demás sin esperar nada a cambio. La humildad que Jesús nos muestra en la cruz es un modelo para cada uno de nosotros, invitándonos a despojarnos de nuestro ego y a ponernos al servicio de los demás. La cruz, un llamado a la valentía espiritual. A menudo se piensa que la vida cristiana es una vida fácil, libre de dificultades. Sin embargo, la cruz nos enseña lo contrario. Seguir a Cristo implica tomar riesgos, enfrentarse a la oposición y ser valientes en nuestra fe. Jesús no murió en la cruz por miedo ni por conveniencia. Lo hizo por una decisión de amor y por una misión que implicaba un gran sacrificio. En este sentido, la cruz también nos invita a ser valientes en nuestra vida espiritual. No se trata de vivir una fe cómoda, sino una fe que se arriesga, que se enfrenta a las dificultades y que permanece firme incluso cuando los vientos en contra son fuertes. La valentía espiritual no es solo enfrentar los desafíos exteriores, sino también la lucha interna contra el pecado, la tentación y la falta de fe. En este camino, la cruz es un recordatorio de que la victoria espiritual no se alcanza sin luchar, sin sacrificarse y sin mantenernos firmes en la verdad del Evangelio. Al seguir a Cristo, somos llamados a ser valientes, a tomar nuestra cruz diaria y a caminar con audacia, sabiendo que Él ya ha vencido las fuerzas del mal. La cruz, un llamado a la solidaridad. La cruz también nos invita a vivir en solidaridad con los demás, especialmente con los más vulnerables. Jesús, al morir en la cruz, se identificó con todos los que sufren, con los marginados, con los pobres, con los que viven en la desesperanza. Al abrazar su cruz, Jesús no solo asumió el sufrimiento por los pecados de la humanidad, sino que se identificó con las injusticias sociales, con las opresiones y con todas las formas de dolor humano. Este gesto de solidaridad se convierte en un modelo para los cristianos. Seguir a Cristo implica reconocer el sufrimiento en el mundo y no permanecer indiferentes ante él. Vivir en solidaridad significa estar dispuestos a compartir las cargas de los demás, a ser un apoyo para los que sufren, a luchar contra la injusticia y a promover el bien común. La cruz nos llama a una solidaridad radical, que va más allá de palabras, y se traduce en acciones concretas que transforman la realidad de los que nos rodean. La cruz, la dignidad de la persona humana. El sacrificio de Cristo en la cruz también tiene un profundo sentido en cuanto a la dignidad humana. Al dar su vida por nosotros, Jesús no solo nos redimió del pecado, sino que también nos enseñó a valorar la dignidad de cada persona. La cruz nos recuerda que cada ser humano es valioso y digno de amor.
no por lo que tiene o por lo que ha logrado, sino simplemente por ser creado a imagen y semejanza de Dios. En un mundo que a menudo reduce a las personas a sus logros o a su apariencia, la cruz nos recuerda que la verdadera dignidad radica en el hecho de ser hijos e hijas de Dios. Al seguir a Cristo y tomar nuestra cruz, debemos aprender a tratar a los demás con el mismo respeto, amor y dignidad con los que Cristo nos trató. La cruz nos llama a rechazar toda forma de discriminación, opresión o indiferencia hacia los demás, y a valorar en cada ser humano la presencia de Dios. La cruz, el llamado a la pureza de corazón. La cruz también tiene un mensaje claro sobre la pureza de corazón. Jesús, al sufrir y morir por nosotros, no solo nos ofrece la salvación, sino también un ejemplo de pureza total. Su entrega fue pura, desinteresada, sin ninguna intención egoísta. La cruz nos invita a vivir con un corazón puro, libre de egoísmo, de orgullo y de todo lo que mancha nuestra relación con Dios y con los demás. Seguir a Jesús implica trabajar por la pureza del corazón. La pureza no se refiere solo a la castidad, sino a una integridad profunda. Una vida en la que todo lo que pensamos, sentimos y hacemos esté alineado con la voluntad de Dios. La cruz nos recuerda que solo a través de una vida de pureza podemos acercarnos más a Dios, vivir en paz con nosotros mismos y construir relaciones más auténticas con los demás. La cruz, la misión de amar y servir. Uno de los mensajes más profundos de la cruz es el llamado a amar y servir a los demás. Jesús, al entregarse en la cruz, nos mostró el amor más grande que uno puede dar. Dar la vida por los amigos. Este amor no es un amor superficial, sino un amor que se entrega, que se sacrifica, que no busca nada a cambio. La cruz nos invita a vivir de la misma manera, a amar a los demás con un amor incondicional y generoso. Este amor se traduce en servicio. Jesús, al morir en la cruz, no solo se ofreció como un sacrificio, sino que también nos mostró el verdadero sentido del liderazgo. Servir a los demás. Vivir como cristianos implica poner al prójimo en primer lugar, buscar su bien, y estar dispuestos a hacer sacrificios por el amor de Dios y de los demás. La cruz nos llama a ser servidores de la humanidad, a vivir nuestra vida como un don para los demás, siempre siguiendo el ejemplo de Jesús. La cruz, el misterio de la redención. En la cruz se encuentra el misterio más grande de la redención humana. Jesús, al morir por nosotros, despojó al pecado de su poder y restauró nuestra relación con Dios. El sacrificio en la cruz no es solo un acto de sufrimiento, sino el acto definitivo de amor que transforma nuestras vidas. En la cruz, Jesús se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través de este sacrificio, nos ofreció la posibilidad de reconciliarnos con Dios y de recibir la gracia que necesitamos para vivir una vida nueva. Este misterio de la redención es algo que no podemos comprender completamente con la mente humana, pero que debemos aceptar con el corazón. La cruz nos invita a entrar en este misterio con fe, a reconocer que la salvación es un don gratuito de Dios, que no hemos ganado por nuestras obras, sino por el sacrificio de Cristo. Al abrazar la cruz, aceptamos este regalo de redención.
Y nos comprometemos a vivir de acuerdo con la gracia que nos ha sido otorgada. La cruz, un llamado a la esperanza en el dolor. La cruz también es un recordatorio de que el sufrimiento no es eterno. Aunque la cruz es el lugar donde se encuentra el dolor más grande, también es el lugar donde nace la esperanza. La resurrección, que sigue a la cruz, nos da la certeza de que el sufrimiento tiene un propósito. Que incluso en medio del dolor, Dios está obrando para nuestro bien. La cruz nos invita a mirar más allá del sufrimiento presente. Y a vivir con la esperanza de que, al final, el amor de Dios triunfará sobre todo. Para los cristianos, la cruz es un símbolo de que no importa cuán profundas sean nuestras pruebas, siempre hay una esperanza mayor que nos sostiene. Esta esperanza no es solo una ilusión, sino una realidad basada en la resurrección de Cristo, que nos asegura que todo sufrimiento tiene un fin y que, en última instancia, la vida y el amor de Dios prevalecerán. La cruz, la fuerza de la misericordia. Por último, la cruz es un llamado a vivir con misericordia. Jesús, al morir por nosotros, nos mostró la mayor expresión de misericordia. Perdonó a sus enemigos y ofreció su vida por aquellos que lo rechazaban. La cruz nos recuerda que, como discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir con un corazón misericordioso, dispuesto a perdonar, a acoger y a ayudar a los demás. La misericordia cristiana no es solo una actitud hacia los que nos aman o nos son cercanos, sino una actitud que debe extenderse incluso a nuestros enemigos. Al seguir a Jesús, debemos aprender a ver a los demás con los ojos de la misericordia. Sin juicio, sin condena, sino con un amor que acoge, perdona y da una nueva oportunidad. La cruz, en este sentido, se convierte en un desafío constante a vivir con la misma misericordia que Cristo nos mostró en su sacrificio. En conclusión, el versículo de San Lucas que nos presenta la predicción de la pasión de Jesús no es solo un anuncio de un acontecimiento futuro, sino una profunda invitación a entender el sentido de la cruz en nuestra vida cristiana. La cruz es el centro del Evangelio, el lugar donde el amor de Dios se manifiesta en su forma más radical y absoluta. En ella se encuentra el sacrificio por la salvación de la humanidad. Un sacrificio que no solo nos redime, sino que también nos llama a vivir según sus principios. Amor, entrega, humildad y servicio. Jesús nos invita a seguirlo, a tomar nuestra cruz, no solo como una carga, sino como un camino de transformación, de solidaridad y de victoria sobre el mal. Al abrazar la cruz, no solo estamos llamados a aceptar el sufrimiento, sino también a encontrar en él una fuente de esperanza, de crecimiento espiritual y de fidelidad a la voluntad de Dios. La cruz no es un signo de derrota, sino de triunfo. Un triunfo que se materializa en la vida eterna, en la resurrección y en el amor inquebrantable de Dios por nosotros. El llamado de Jesús a tomar nuestra cruz implica vivir con valentía, con generosidad, con misericordia y con pureza de corazón. Implica una vida transformada por el poder del sacrificio de Cristo. Una vida que refleja la luz de su amor a todos los rincones del mundo. Al seguir a Jesús, no solo estamos llamados a aceptar el sufrimiento, sino también a compartirlo, a vivir en solidaridad con los demás, a trabajar por la justicia,
y la reconciliación, y a ser instrumentos de su paz y de su gracia. Por último, la cruz nos llama a vivir con esperanza. Aunque el dolor y la dificultad son parte de la vida, la resurrección nos asegura que el sufrimiento no es el fin. En Cristo, la muerte ha sido vencida. Y con ella, también el poder del pecado y del mal. La cruz nos recuerda que, a pesar de las adversidades, el amor de Dios siempre prevalecerá y nos llevará, al final, a la plenitud de la vida eterna. Así, vivir la cruz es vivir con la certeza de que, en el sufrimiento y la muerte, encontramos el camino hacia la verdadera vida y el amor que no tiene fin. La cruz, por tanto, no es solo un símbolo, sino una invitación a transformar nuestra vida, a vivir de manera auténtica como discípulos de Cristo, siguiendo su ejemplo de amor, sacrificio y esperanza. Al tomar nuestra cruz, participamos de la obra redentora de Cristo, y nos unimos a Él en su misión de salvar y restaurar el mundo, con la certeza de que, en Él, la vida siempre vencerá a la muerte. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.